Narrativas, un proyecto de poder. La política mexicana suele explicarse a través de sus partidos políticos, de sus actores principales y de las estructuras que forman una vez que toman el poder. Durante décadas, los grandes acontecimientos nacionales parecían encontrar respuesta en las siglas de los partidos, en sus liderazgos y en las disputas electorales que definían quién gobernaría el país. Pero cuando revisamos la trayectoria de algunos personajes de la vida pública, podemos observar un fenómeno que se repite constantemente. Los políticos que cambian de partido sin modificar sustancialmente sus posiciones. Empresarios que colaboran con gobiernos de distinto signo ideológico. Intelectuales que transitan entre proyectos aparentemente contradictorios. Y grupos de poder cuyos integrantes terminan participando al mismo tiempo o de manera sucesiva en administraciones emanadas de fuerzas políticas distintas. La pregunta entonces resulta inevitable. ¿Se trata simplemente de pragmatismo político o existen agendas, redes y proyectos capaces de sobrevivir a los propios partidos? Para intentar comprender por qué esto es importante, es necesario volver a la década de los 90. Porque fue precisamente durante aquellos años cuando diversos grupos integrados por intelectuales, empresarios, académicos y actores políticos comenzaron a construir espacios de encuentro, discusión y articulación cuyas ideas, relaciones y agendas terminarían proyectándose hacia distintos partidos políticos y gobiernos, donde muchos de sus integrantes ocuparían posiciones de influencia y decisión durante las décadas siguientes. 1994 fue uno de los años más convulsos de la historia reciente del país. El 1 de enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó varias cabeceras municipales en Chiapas. Meses después, sería asesinado Luis Donaldo Colosio. Poco tiempo más tarde, ocurriría el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. México atravesaba una profunda crisis política. Muchos sectores comenzaban a cuestionar la capacidad del régimen para responder a las nuevas demandas democráticas de la sociedad. Fue en ese contexto cuando intelectuales, académicos, empresarios, periodistas y dirigentes políticos comenzaron a reunirse en el sur de la Ciudad de México. Aquellas reuniones serían conocidas como el Grupo San Ángel. Entre sus integrantes figuraban personajes como Carlos Fuentes, Jorge Castañeda, Adolfo Aguilar Sincer, José Wonderberg, Manuel Cloutier Carrillo y Alejandro Hertz Manero, entre muchos otros. Formalmente no constituían un partido político. Su propósito era distinto. Buscaban impulsar la democratización del país, fortalecer las instituciones, promover reformas políticas y construir contrapesos frente al poder presidencial. Su principal influencia no radicaba en la capacidad de movilizar electores, radicaba en las ideas, en la construcción de narrativas, en la posibilidad de influir sobre la agenda pública. La alternancia del 2000 parecía confirmar que buena parte de aquellos objetivos se habían cumplido. Sin embargo, pocos años después comenzó a extenderse una sensación de desencanto. La transición democrática había ocurrido, pero para muchos los resultados parecían ineficientes. En mayo de 2005 apareció un nuevo esfuerzo: Opción Ciudadana. Impulsado principalmente por el empresario Alfonso Romo, el grupo reunió empresarios, académicos, intelectuales, exfuncionarios y dirigentes políticos provenientes de distintas corrientes ideológicas. Entre sus integrantes aparecían nombres como Alejandro Hertz Manero, Tatiana Cloutier, Javier Livas Cantú, Gabino Cue, Emilio Cebadúa y otros actores que años más tarde participarían en proyectos políticos muy distintos entre sí. El diagnóstico había cambiado. La preocupación ya no era únicamente democratizar al país, la preocupación era cómo gobernar, cómo hacer más eficiente al Estado, cómo recuperar la confianza de ciudadanos cada vez más desencantados con los partidos políticos. Formalmente tampoco se trataba de un partido. Sin embargo, con el paso del tiempo, varios de sus integrantes terminarían incorporándose a distintas fuerzas políticas y ocupando posiciones de influencia y decisión dentro del Estado mexicano. Y es precisamente aquí donde la historia comienza a resultar interesante, porque cuando se observa la trayectoria posterior de muchos de estos personajes, aparece un patrón difícil de ignorar. Algunos participarían en gobiernos emanados del PAN, otros lo harían desde el PRI. Varios más terminarían formando Morena y otros continuarían moviéndose entre la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación y la administración pública. La pregunta entonces cambia. Tal vez la política mexicana no puede explicarse únicamente a partir de los partidos. Tal vez sea necesario observar también las agendas que acompañan a quienes participan en ellos. Porque los partidos no son organizaciones homogéneas, son espacios donde convergen intereses personales, colectivos, económicos, sociales e ideológicos. Visto en retrospectiva, resulta difícil no advertir que muchas de esas discusiones terminarían reapareciendo años más tarde en la construcción de un nuevo proyecto de poder. No necesariamente porque existiera una línea directa entre el Grupo San Ángel, Opción Ciudadana, y el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador. La política rara vez es tan sencilla, tampoco porque estos espacios hayan dado origen a la Cuarta Transformación.
La construcción del movimiento incorporó actores, grupos y corrientes provenientes de muy diversas tradiciones políticas e intelectuales. Algunos militantes de izquierda formados en el PRI y posteriormente en el PRD, sectores del nacionalismo revolucionario, organizaciones sociales y movimientos populares, académicos e intelectuales críticos del modelo económico predominante, empresarios, liderazgos regionales y diversos grupos ciudadanos que a lo largo de los años terminarían coincidiendo alrededor de un proyecto común. Muchos de estos sectores se incorporarían al movimiento en distintos momentos, otros se sumarían temporalmente y algunos más terminarían alejándose o fracturándose una vez alcanzado el poder. Sin embargo, lo verdaderamente interesante es que varias de las preocupaciones presentes en espacios como el Grupo San Ángel y Opción Ciudadana volverían a aparecer bajo nuevas formas dentro del debate público nacional. La crítica a las élites partidistas tradicionales, la necesidad de ampliar la participación ciudadana, la transformación de las instituciones del Estado, la búsqueda de nuevas formas de representación política y la idea de que el país requería de un nuevo proyecto de nación. Quizá una de las formas más interesantes de observar esta evolución sea a través de dos de sus protagonistas. Carlos Fuentes fue uno de los intelectuales más influyentes de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Su participación en el Grupo San Ángel reflejaba una preocupación compartida por buena parte de la intelectualidad de la época, la necesidad de democratizar el régimen político mexicano. La alternancia, la construcción de contrapesos, la pluralidad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas formaban parte de una agenda que consideraba indispensable para el futuro del país. Como muchos otros integrantes del grupo, Fuentes parecía convencido de que la transformación nacional pasaba necesariamente por ampliar la democracia. Una década más tarde, Alfonso Romo impulsaría Opción Ciudadana desde una lógica distinta. Para entonces la alternancia ya había ocurrido. El PRI había perdido la presidencia y México experimentaba su primera transición política pacífica. Sin embargo, para numerosos sectores aquellos cambios parecían insuficientes. La democracia había llegado, pero la confianza ciudadana en los partidos continuaba deteriorándose. La preocupación ya no era solamente quién gobernaba, comenzaba a ser cómo se gobernaba. La participación de Romo reflejaba precisamente esa ruptura. No se trataba únicamente de abrir el sistema político, se trataba de influir directamente en la conducción del Estado mediante la incorporación de ciudadanos, empresarios, especialistas y perfiles ajenos a las estructuras partidistas tradicionales. La transición democrática había dejado de ser el objetivo. Ahora la discusión giraba alrededor de la eficacia, la representación y la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales. Quizá por eso ambos personajes resultan tan representativos, porque permiten observar las preocupaciones de ciertas élites mexicanas. Evolucionaron desde la democratización del régimen hacia la búsqueda de nuevas formas de influencia y participación dentro del propio Estado. Y quizá aquí resulte pertinente recuperar algo que he llamado pejelecciones. Durante años, Andrés Manuel López Obrador insistió en una idea que repetía constantemente en tiempos electorales, sobre todo. Los ciudadanos no solamente votan por un candidato, también votan por un partido y votan por un proyecto. Tal vez esa idea permita comprender mejor la política mexicana contemporánea. Pero quizá los propios actores políticos actúan de manera similar. Quizá su permanencia dentro de una organización depende del grado de alineación entre distintas agendas. La agenda individual del político, la agenda colectiva del grupo al que pertenece y la agenda institucional del partido. Cuando estas agendas coinciden, la cooperación resulta posible. Cuando dejan de hacerlo, aparecen rupturas, las migraciones partidistas y la construcción de nuevos proyectos. Tal vez por eso, tantos actores políticos transitan entre distintas organizaciones sin abandonar necesariamente sus objetivos fundamentales. Porque quizá las ideas, las redes y las agendas sobreviven mucho más tiempo que las propias siglas. Y si eso es cierto, entonces la pregunta deja de ser ¿quién ganó la última elección? La verdadera pregunta es otra. ¿Los partidos moldean a las élites o son las élites quienes terminan moldeando a los partidos políticos? Porque quizá la historia política de México no sea solamente la historia de sus partidos, tal vez sea también la historia de las agendas, las redes y las élites que generación tras generación continúan disputando la conducción del Estado y la construcción de un nuevo proyecto de poder.